Así empezó todo. Bueno, tenía pendiente contarles esta historia de cómo empecé a interesarme por las preguntas y cómo fui desarrollando el hábito de tener siempre preguntas o de tratar de tener siempre preguntas. Y bueno, es algo que recuerdo, podríamos decir, con mucho cariño, porque me sucedió cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, estaba probablemente en tercero o cuarto año y era de noche, teníamos clases de noche y un profesor había llevado, un profesor muy respetable, muy sabio, había llevado una invitada a la clase, una psicóloga, que nos habló de un tema, recuerdo, súper interesante. Francamente, no recuerdo exactamente los temas que tocó. Habló de inteligencia, por ejemplo, pero al final de la clase, al final de su conferencia, pues hizo la invitación que hemos oído tantas veces. ¿Hay alguna pregunta? Y en ese momento, pues hubo silencio. Era como que ya estuviéramos entrenados y preparados, predispuestos a que cuando oíamos esa pregunta, ¿hay alguna pregunta? Pues ya todo el mundo sabía, estamos al final, nadie por favor pregunte, todos queremos irnos a la casa, porque era de noche, recuerden, y estamos cansados, no, por favor, ya no más preguntas, así esto termina más rápido y nos vamos más rápido a la casa. Pero eso no sucedió. Un amigo mío al que aprecio mucho hizo una pregunta. Fue una pregunta buenísima, una pregunta que a mí me dejó admirado. No recuerdo la pregunta en sí, recuerdo mi sensación de admiración, mi sensación de asombro, porque yo dije, ¿y de dónde se sacó la pregunta? Porque toda la conferencia a mí me había parecido súper clara, súper interesante, no dejaba ninguna duda, no habían cuestiones pendientes de resolver, todo estaba bien explicado. ¿De dónde él se había sacado una pregunta? Y encima una buena pregunta. Y pues me dejó maravillado. Obviamente tampoco recuerdo qué contestó la conferencista, pero lo que sí recuerdo es que en ese momento me pregunté, bueno, ¿y yo por qué no tuve esa pregunta? Y me di cuenta que mi amigo, para poder hacer esa pregunta, había tenido que, podríamos decir, profundizar un poco en todo lo que se había dicho en la conferencia. No era nada más que la pregunta le saliera, le llegara como de la nada, como que se le ocurriera simplemente. No, no, no. En su mente seguramente había tenido que darle unas cuantas vueltas a todo lo que se dijo, a los conceptos, unirlos, sacar alguna consecuencia, ver cuáles eran las implicaciones de lo que se había dicho en la conferencia y a partir de ahí encontrar un punto en el que hacía falta una aclaración o había una contradicción aparente o había un conflicto o había, pues no sé, algo que quedaba pendiente de explicar, algo que, un vacío, como decimos en la mente, que había que llenar con la respuesta que la persona podía dar, la conferencista, quiero decir, podía darle. Y bueno, a partir de ese día yo me dije, yo tengo que tener preguntas como las tiene mi amigo. Obviamente el resto de la clase probablemente no se hizo esa proposición, no se hizo ese propósito. Probablemente se enojaron un poco con mi amigo porque estaba haciendo preguntas y todo lo que los demás querían era podernos ir ya, que el profesor dijera, ok, bueno, no hay preguntas, nos vamos. Pero no, él hizo una pregunta y yo me propuse siempre tener preguntas. Y entonces empecé a tratar de desarrollar el hábito de las preguntas. Y tal como lo hemos hablado en otros episodios de este podcast, querer desarrollar el hábito de tener preguntas, pues no es como querer desarrollar el hábito de levantarse temprano, de llegar puntual, de estudiar siempre a una hora o de comer a la misma hora, a una hora fija. En fin, esos hábitos que con un poco de disciplina ya se pueden desarrollar. No, las preguntas, el hábito de tener siempre preguntas requiere algo de método, algo de esfuerzo. Y entonces, una primera cosa que tuve que hacer para poder siempre hacer una pregunta fue prestar mucha atención a lo que los conferencistas, los profesores, las personas con las que hablaba, me decían, porque sin atención no se puede encontrar una pregunta. Y poco a poco fui desarrollando el hábito. Al principio seguramente hacía preguntas muy malas,
poco a poco las fui mejorando y a veces hacía la pregunta trivial, a veces hacía la pregunta obvia, pero bueno, a veces esas también son importantes. Hay una pregunta a veces obvia, a veces una pregunta que está ahí como palpitando, gritando, diciendo, hey, háganme, por favor, háganme, aquí hay algo que falta y nadie la hace. Entonces, hay que hacer esa pregunta, la pregunta obvia. Bueno, también es importante hacerla. Bueno, la cuestión es que poco a poco fui descubriendo como pequeñas pautas de cómo encontrar las preguntas. Entonces decía yo, bueno, a veces hay un conflicto en lo que la persona dice, a veces se contradice, a veces puede decir algo que pues no parece ser importante y hay que descubrir por qué es importante, o puede decir algo que está en contra de lo que yo creo y yo tengo que poder articular una pregunta para decirle por qué estoy en contra, ¿verdad? En fin, o sea, ahí empecé a descubrir los hilos de análisis, de reflexión, de razonamiento que pueden llevar a descubrir una pregunta. Y no quiero decir que ya los descubrí todos, pero bueno, solamente para que tengamos una perspectiva temporal, esta anécdota que les conté al inicio ocurrió en el año más o menos 1991, 1990, que era cuando yo estaba terminando la universidad, mi ingeniería de sistemas. Y después recuerdo que cuando empecé a usar Twitter, por el año 2010, 2011, escribí una serie de ideas eh, de cómo encontrar preguntas. Y era esto que les explicaba hace un momento, ¿verdad? Hay algún conflicto, hay algo que está incompleto, que no se ha explicado, en fin, una serie de 7 ideas más o menos de por dónde podía uno encontrar preguntas cuando escuchaba una conferencia, una clase o en una conversación. Y bueno, pues esas 7 cuestiones las fui refinando, las fui elaborando un poco más hasta que más o menos año 2019 dimos ya por primera vez el curso de preguntas fantásticas y dónde encontrarlas. Claro, ahí hubo mucho de inspiración del libro de J.K. Rowling, ¿verdad? De Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Mi inspiración para el título del curso, quiero decir, ¿verdad? En fin. La cuestión es que en este proceso fueron pasando cosas interesantes, cosas que a mí me han llamado la atención, ¿verdad? La primera es que la gente empezó a, a- a, pues a esperar que yo hiciera una pregunta. Es decir, por ejemplo, a veces en las conferencias aquí en las que asisto en la Universidad Francisco Marroquín, pues hay alguien que anda con un micrófono esperando a que alguien quiera hacer una pregunta y cuando ya la va a hacer, pues entonces le lleva el micrófono. Y bueno, me empezó a pasar que a veces estas personas se acercaban a mí desde antes que anunciaran que hicieran la invitación. ¿Hay alguien que tenía una pregunta? Porque ya sabían que yo iba a hacer una, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo de menos, ¿verdad? Otra cosa que me pasó, y esta es una anécdota que me marcó también bastante, es que yo asistía a conferencias internacionales de computación y era una de las cosas que más me gustan. Durante la pandemia y después de la pandemia, he interrumpido la asistencia a esas conferencias por razones obvias. Creo que espero poderlo volver a hacer alguna vez. La cuestión es que estaba yo en la Ciudad de México asistiendo a una conferencia y la conferencia fue súper interesante sobre, la charla que se dio en ese momento, quiero decir, fue súper interesante sobre formas para controlar la polución, la contaminación en la Ciudad de México. Y a mí me parecía súper interesante. Y entonces le hice unas preguntas a la persona, terminó la conferencia y fui a buscarla, era una investigadora, lo recuerdo muy bien, fui a buscarla porque quería hacerle otras preguntas, le hice otras preguntas y entonces ella me dijo esto, sabes que he dado esta conferencia 3 o 4 veces y nunca nadie me había hecho una pregunta. Y yo dije, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esto que esta conferencia tan interesante, nunca nadie le hizo preguntas, nunca le hicieron preguntas a esta conferencista? Me, me dejó pues en shock, como dicen, ¿verdad? Me marcó porque yo dije, no, no puede ser, no puede ser posible que las personas no se interesen por un tema tan apasionante y que no puedan encontrar una pregunta para hacer y que esa falta de interés se refleje en que al final no hay preguntas.
En fin, otra cosa que me pasó, muy agradable en este caso, es que la gente empezó a alabar mis preguntas, a alabar, quiero decir, mis preguntas. Me pasó por lo menos 2, 3 veces que luego de una conferencia, de una clase, de una plática en la que yo había hecho preguntas, pues alguien se acercaba a mí y me decía, me gustaron mucho tus preguntas o me parecieron muy interesantes tus preguntas. Me pasó por lo menos dos veces, la recuerdo perfectamente, seguramente alguna otra vez más. Y eso me dejó pensando, ¿verdad? Bueno, qué importante es el desarrollo del hábito de hacer preguntas, porque las demás personas aprecian el valor que se agrega cuando uno hace preguntas. Y bueno, lo otro, y ya con esto termino este episodio, lo otro que nos pasó fue ya dando el curso con Lisette Fleck, mi auxiliar de cátedra, que me ha acompañado en esto por muchos años. eh, ya dando el curso, pues se nos ocurrió hacer actividades para propiciar el que los estudiantes pudieran hacer preguntas. Entonces, como no habían conferencistas, pues les dijimos, bueno, vamos a oír conferencias pregrabadas y fue un buen ejercicio y al final hacíamos como que el conferencista estaba ahí en la clase y entonces invitábamos a hacer preguntas, abríamos el micrófono, como se suele decir también, pero hicimos después otra cosa y es que les dijimos a los estudiantes, bueno, vamos a hacer una presentación, cada uno de ustedes va a hablar de un tema, el tema que quieran, puede ser lo que ustedes quieran, porque en realidad no los vamos a calificar a ustedes. Vamos a calificar a sus compañeros que los están oyendo con las preguntas que hagan, ¿verdad? El ejercicio no es para el que está presentando, sino para los estudiantes que están oyendo, que entonces tienen la oportunidad de hacer preguntas. Y surgieron unas cosas tan fascinantes, pero es que dense cuenta ustedes, uno siempre escucha a sus estudiantes cuando los escucha hablando de un tema, pues de un tema técnico, de algún tema relacionado con la clase, exponiendo el capítulo de un libro, una teoría, una técnica particular aplicada, en fin, un caso de estudio. Eso es lo que uno escucha a los estudiantes, pero cuando les dimos libertad, nos empezaron a contar unas historias fascinantes. Estudiantes que tenían habilidades muy buenas, pasiones por un deporte particular o por una cierta actividad, como por ejemplo correr maratones o el fútbol o entrenar CrossFit o entrenar perros, por ejemplo, también fue algo fascinante que nos enteramos. Historias de vida, accidentes, por ejemplo, que habían cambiado una vida o pues cambios radicales en la vida de una persona, la experiencia de alguien de ser becado, en fin, o sea, cosas fascinantes, fascinantes porque los estudiantes podían contar lo que ellos quisieran. Y claro, las preguntas que se hacían, que seguían a esas conferencias también eran muy buenas, era un excelente ejercicio. Anhelo poderlo volver a hacer, ¿verdad? Es decir, el curso de preguntas fantásticas y dónde encontrarlas, pues me encantaría volverlo a dar. Y bueno, es una de las razones para hacer este podcast, aunque claro, no es lo mismo, pero me encantaba esa actividad que hacíamos con Lisette. Y bueno, pues esa ha sido la historia de mi relación con las preguntas y he descubierto que son muy importantes. La gente valora a las personas que hacen buenas preguntas o que se esfuerzan por hacer una pregunta. La persona que habla y que recibe las preguntas se siente muchas veces halagada por las preguntas que le podemos hacer. Eso también me ha pasado, ¿verdad? Varias veces me han dicho los conferencistas, gracias por tus preguntas, sirvieron para ampliar y para, ¿cómo se llama? Pues, explicar otras cosas. Entonces, lo aprecia tanto el conferencista o la persona que está hablando o el profesor, como los demás que encuentran valor en esas preguntas que se hacen. Así es que los invito a que ustedes también tengan siempre preguntas cuando están con alguien. eh, y hablando de algún tema o en una clase o en una conferencia. Es muy importante. Hasta pronto.